Hola, bienvenido y bienvenida a Creciendo el Podcast. Mi nombre es Carol Dayana Donado Castillo. Tengo 15 años, vivo como nómada ecodigital, realizo homeschooling y te comparto un poco más desde mi experiencia de vida sobre propósito, sobre profesión, sobre vocación, todos estos temas, en general temas integrales, también un poco de salud mental para jóvenes y adolescentes, también sus padres. Entonces aquí conversamos de una manera más casual y cercana sobre todo esto y es como tomarte el café con una amiga. Nómadas, un tema muy interesante, el cual hemos venido desarrollando en Unión Consciente desde el año 2020 y es el tema del cual estaremos hablando un poco el día de hoy. Entonces, bueno, para iniciar, ¿qué es nómadas? Al igual que en la gratitud, voy a definirlo y dice que el significado de nómada es que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente. Entonces ya vemos que eso es como viajar, ¿no? Que es como el concepto base de los nómadas. Este podcast sale a raíz de que en algunas ocasiones nos han preguntado ¿y qué es eso de nómadas? ¿Y qué significa? ¿Y de qué se trata? Entonces voy a ahondar un poquito en el tema hoy. ¿Dónde iniciaron los nómadas? Esto me gusta muchísimo y es que los nómadas no tuvieron un inicio concreto. El registro más antiguo que hay de nómadas es en la Biblia. De ahí en adelante no hay como registro concreto de un punto en la historia donde haya iniciado el tema de nómadas. Si bien sí se sabe que todos los pueblos antes de la agricultura y la ganadería eran nómadas, sin embargo no hay un punto como un año o una fecha establecida de que haya iniciado el nomadismo. Eso por un lado. Por el otro, las tribus como que más antiguas y las que más son reconocidas en el tema de ser nómadas fueron los esquimales, las poblaciones amazónicas y los gitanos, ¿no? Estas son como las más conocidas. Por mi caso, pues conozco los gitanos por el lado de mi madre, ya que donde ella creció, pues venían, ¿no? Aquí llegaron algunos gitanos a la zona de la Peña, Cundinamarca, donde me encuentro en este momento. A propósito, si escuchan por ahí pajaritos o gallos, es por eso, porque estoy en la naturaleza, en la casa que construimos, que bueno, ya toda esta historia y hago aquí una pequeña paréntesis, la grabé, duró 40 minutos el video, la historia completa de Unión Consciente, te dejo el enlace aquí abajo, está en mi canal de YouTube como 3 años en Unión Consciente. Continuando con el tema, vamos a ver un punto muy interesante que me encontré por ahí en Wikipedia y dice: el nomadismo es un estilo de vida congruente con el medio ambiente, ya que se mueve hacia los recursos y no viceversa. Esto me pareció muy interesante, ya que nos muestra cómo el nomadismo precisamente es esa conciencia hacia la naturaleza. Esos son como los valores de los nómadas, ya que antiguamente no se establecían, sino que iban a buscar, por ejemplo, si había un árbol de manzanas a 3 kilómetros, ellos iban y se quedaban al lado de ese árbol de manzana, ¿no? Un ejemplo un poco loco, pero algo así no era. Algo así era, perdón. Dice, los nómadas han sido denigrados y juzgados. Este es un punto muy interesante porque las comunidades sedentarias han iniciado a juzgar a los nómadas y debido a esto se han relacionado de manera como muy brusca hacia los sedentarios. Este es el caso, por ejemplo, de los gitanos, de que en muchas ocasiones se les veía como personas malas o personas que roban precisamente como por esa defensa, ¿no? Dicen que los nómadas no tienen ni bandera ni patria, sin embargo tienen valores y cultura. Entonces aquí nos dice que tienen sus propios valores culturales, lo que decía, su arte, su música, la tradición oral y un sentido natural por la protección del medio ambiente. Esto es muy importante, ya que lo recalca varias veces, es el sentido por la protección de la naturaleza, ya que el nómada es consciente que en algún momento va a volver a necesitarla, porque al no estar en una sola parte, sabe que si no hay naturaleza en cierta parte del mundo, se va a ver afectado. Algunos ejemplos de tribus nómadas, aquí estoy hablando como del nómada antiguo, ¿no? Ya voy a hacer ahorita la diferencia del nómada digital. Este es el nómada antiguo, como la cultura, la primera cultura que se desarrolló como nómada, como por decirlo así, estoy hablando de antepasados. Las culturas nómadas, en específico en Colombia, hay dos principales, la Nakac, perdón que lo pronuncie mal, la Nakac, de la selva del departamento de El Guaviare en la región amazónica. Y los Wayuu son indígenas de la península de la Guajira, Mar Caribe de Colombia. Entonces, esas son las dos principales tribus que encontré nómadas como tal en Colombia. Hay varias a nivel mundial, no muchas, pero sí varias, encontré varias. Por ejemplo, si hablamos de Asia, en Medio Oriente, encontré los beduinos,
que son árabes que habitan los desiertos de Oriente Próximo, cubriendo desde el este de Egipto hasta Marruecos. También encontré en Turquía los Yoruk, son una población étnica que de habla turca, que habitan esencialmente en las montañas del sureste de la península balcánica en Europa. Entonces ya nos encontramos con diferentes casos. También tenemos los de Groenlandia, los esquimales, y así sucesivamente por el mundo se han esparcido diferentes culturas nómadas. Entonces hasta este punto ya vemos cómo los nómadas tienen como diferentes culturas, hay diferentes clases de nómadas y ahora nos estamos dando cuenta que hay nómadas digitales. ¿Cuál es la diferencia? Los nómadas de los que te hablé hasta el momento, de todo esto que te he comentado, es nómadas tradicionales, como arraigados de toda esta cultura antigua. Ahora los nómadas digitales son principalmente un movimiento del siglo XXI, ya te compartiré más adelante sobre esto. Sin embargo, los nómadas digitales ha sido como la evolución de estos nómadas o el regreso, más bien diría de alguna manera, porque los nómadas por una época pues como que se olvidaron, no se tuvieron tan en cuenta y es hasta ahora en el siglo XXI donde sale como esa disrupción, ya veremos por qué le digo disrupción, de los nómadas digitales. Entonces, para iniciar nuevamente, significado de nómada digital. Ya como tal, no solo de nómada, sino también esta parte de digital. Dice, un nómada digital es un profesional que usa las nuevas tecnologías para trabajar y que lleva a cabo un estilo de vida nómada. Por lo general, los nómadas digitales trabajan de manera remota, desde casa, cafeterías o bibliotecas públicas, en lugar de hacerlo desde un trabajo fijo. Entonces ya vemos que aquí básicamente son personas que trabajan por internet, teletrabajan y van a diferentes partes, ¿no? Entonces, este es como el concepto base de unir nómadas y digitales. Nómadas que no se quedan en un solo punto y digitales que trabajan de manera remota. Es bastante sencillo, es un término bastante intuitivo. Y aquí nos dice otro poco, todo esto lo saqué de Wikipedia, me puse a investigar, porque si bien pues nuestro estilo de vida, nuestra filosofía de vida en unión consciente es ser nómadas, hay otro tipo de nómadas, ¿no? O sea, nosotros somos nómadas ecodigitales, que ya te explicaré cuál es la diferencia con los nómadas digitales. Sin embargo, me puse a investigar como para tener más información y tener un concepto más claro. Y en esa investigación encontré este fragmento de Wikipedia que me gustó mucho y dice: el nomadismo digital es a la vez un movimiento y un proceso socioeconómico y laboral del siglo XXI, lo que te comenté anteriormente, aún en su fase inicial. O sea, hasta ahora está como retomando o como iniciando, pues precisamente apenas estamos en el 2023, llevamos muy poco del siglo XXI. Dice que supone una fuerte liberación del profesional respecto a sus barreras geográficas, rutinarias y horarios fijos. Esto de verdad que me encantó. Lo voy a volver a leer. Que supone una fuerte liberación del profesional, o sea, de la persona, respecto a sus barreras geográficas, rutinarias y horarios fijos. Entonces, lo que me gusta del nomadismo y como lo veo yo, es como una mezcla entre la profesión, lo que tú realizas, que ya lo hemos hablado en un video de YouTube, no lo hablé en podcast, ve a mi canal de Carol Dayana Donado Castillo y allí encuentras diferencia entre profesión y vocación y hablo precisamente de este punto del tema profesional. Entonces ya vemos que es como el profesional, esa parte laboral, se une con un estilo de vida consciente, más que consciente, libre. Creo que eso es un punto muy importante de los nómadas, son personas libres. Y aquí nos dice libres, o sea, eliminan sus barreras geográficas, rutinarias y horarios fijos. Geográficas, ¿por qué? Porque ya no se mueven en el mismo círculo de casa, trabajo, trabajo, casa, sino llevan el trabajo con ellos y su casa es el mundo, literalmente. Hay una frase que me parece muy interesante y dice que cuando tú eres nómada empiezas a viajar y empiezas a conocer nuevos horizontes, ¿no? Empiezas a ver nuevas perspectivas de la vida. Entonces aquí dice, suele también contribuir a la ruptura de jerarquías y estructuras laborales tradicionales. Entonces aquí, cuando vemos todo esto, nos dicen que son personas libres, literalmente hablando. Geográficas, rutinas y horarios. Rutinas, ¿por qué? Porque cuando tú viajas, tu rutina ya no es como que todos los días me levanto a las 9 de la mañana, sino puedes llegar de un viaje y me levanto un poco más temprano, un poco más tarde, pero siempre teniendo en cuenta ese tema laboral. De ser nómada, y lo aclaro porque siempre nos lo dicen,
no es estar de vacaciones. Ser nómada no es vivir viajando todo el tiempo y ser turista. Nosotros los nómadas no somos turistas, somos viajeros. ¿Cuál es la diferencia entre un turista y un viajero? Un turista va precisamente a conocer los lugares bonitos para tomarse la foto, llevarse el recuerdo, que no es nada malo, no lo veo como algo malo. Me gusta es porque las personas conocen el lugar. Sin embargo, los viajeros lo que hacen es no ir a las partes turísticas. Si bien sí, en algún momento pueden acercarse, no sé, ir a alguna atracción. Sin embargo, lo principal del viajero es que ellos van a partes, o bueno, en nuestro caso vamos a partes que no son turísticas, a esos pueblos que casi nadie visita, a esos senderos por los que casi nadie recorre. Y esto es lo que lo hace interesante, porque un viajero no simplemente va a ver el panfleto o no simplemente se va a tomar la foto, sino que se introduce como tal en la cultura. Y creo que esto es uno de los puntos más bonitos de la cultura nómada o del estilo de vida nómada, y es que dentro de su cultura van adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas habilidades mediante van caminando durante su vida. Bueno, en este caso pues no literalmente caminando, antes sí, en las culturas que te comenté al principio, sí se realizaba pues todo el tiempo caminando. Actualmente nosotros no lo hacemos de esa manera, ya pues como te digo, los nómadas digitales, perdón, son como la evolución a esto. Entonces, bueno, continuando por aquí, ya te definí más o menos qué es un nómada digital, cuál es la diferencia con un nómada de la antigüedad. Y ahora vamos a leer esta parte que me gustó también. Dice: un nómada digital acostumbra a vivir un estilo de vida basado en su gran libertad geográfica, viviendo donde quiera por el tiempo que quiera. Aunque viaja mucho o vive en distintos lugares, no es un viajero tradicional, pues su trabajo siempre lo acompaña. Entonces aquí vemos el tema de que no es un viajero tradicional, y yo más bien le pondría no es un turista tradicional, ya que el trabajo siempre lo acompaña. Entonces te pongo nuestro ejemplo. Nosotros sí conocemos diferentes partes, por ejemplo Santa Marta. Santa Marta fue muy bonito porque al ser tan turístico, nosotros no fue que nos fuéramos 5 meses debajo literalmente de una palma de coco. No, nosotros lo que hicimos fue, sí fuimos a Santa Marta, pero mientras íbamos conociendo también íbamos trabajando. Algunas personas, perdón, lo ven como algo malo, dicen, Dios mío, pero o sea, disfruten, dejen el trabajo por un momento y ya, porque lo ven precisamente como trabajo. Nosotros no le decimos trabajo por la etimología, esto lo hablaré en otro podcast. Sin embargo, no le decimos trabajo a lo que realizamos porque nosotros le llamamos labores, ¿no? La etimología de trabajo no es muy linda que digamos. Sin embargo, pues ha sido como la generalidad con la que la llamamos. Nosotros no vemos lo que realizamos como labores, sino como una misión. Entonces, cuando tú tienes una misión de vida, es muy distinto a que tú tengas un trabajo. Ya luego les compartiré un poco más sobre el tema, sobre propósito de vida, que ya he hablado en otras ocasiones, pero esta es como la diferencia, creo yo, al menos en el caso de Unión Consciente, porque si bien sí hay nómadas digitales que trabajan, que pues como tal la palabra trabajo literalmente, e inclusive hay una experiencia muy bonita, y quiero aquí hacer un pequeño paréntesis. En la cabaña La Isla, ya varias personas saben que estuvimos viviendo en Jardín, llegamos como nómadas y nos quedamos allí un año. Nos quedamos allí, y también ese es otro punto de los nómadas, es que no tienen un tiempo definido para quedarse, ¿no? O sea, se pueden quedar desde 1 mes, 5 meses, como fue nuestro caso en Santa Marta, o 1 año, o 2 o 3, como ha sido en Jardín, ¿no? En Jardín nos gustó tanto que ya hasta mis abuelitos tienen la cabaña. Entonces, en Jardín ha sido una experiencia muy bella porque hemos conocido todo tipo de turistas y viajeros también, y nómadas. Hemos conocido bastantes europeos mayormente, ya que Jardín, pues bueno, es un pueblo bastante turístico, y allí en la cabaña hostal llegaban los nómadas, ¿no? Entonces llegaban algunos en casas rodantes, llegaban otros pues con su computador, por independiente, no en casa rodante, y iniciábamos a ver, algunos eran como nosotros, libres, tenían sus misiones, algunos habían acabado la universidad y estaban viajando, pero como tal como nosotros solo encontramos una familia que realmente lo hiciera de esta manera. El resto de personas era como que trabajaban una época del año, ahorraban y se iban a viajar. Entonces, esto no sé, pues para mí sí puede ser nómada, sin embargo no es como la filosofía total del nomadismo.
Inclusive hubo un caso muy específico que nos llamó la atención, que esta persona sí era nómada como tal, nómada digital, y esta persona trabajaba corriendo el mediodía, hacía todo rápido para lograr en la tarde disfrutar un poco. Y nosotros veíamos a esta persona y decíamos, o bueno, en mi caso personal también decía, yo no quiero llegar a ser así, en el buen sentido de la palabra, sin juzgarlo, porque antes apreciaba su valentía de aún así hacerlo, por más que tuviera un trabajo fijo, hacerlo. Y yo me quedaba viendo a esta persona y yo decía, wow, cuando nosotros en Unión Consciente hablamos de una misión de vida, es que llevamos nuestro propósito a todas partes. O sea, nosotros no tomamos vacaciones, por decirlo de alguna manera, porque precisamente, y ese es el punto al que quiero llegar, es que cuando viajamos y laboramos o cumplimos nuestra misión, no es que estemos trabajando, estamos cumpliendo un propósito de vida. Entonces ahí ya es cuando cambia tu perspectiva totalmente, porque a ti te hace un clic y dices, claro, es que yo no estoy trabajando para otra persona ni para mí mismo, yo estoy cumpliendo una misión, y nuestra misión es la liberación del ser y convertir las familias en uniones conscientes, que ya luego también te hablaré sobre unión consciente, sobre el significado y por qué no le llamamos familia. Ya terminando este punto, esta acotación que quería comentarles de que nosotros viajemos con el trabajo no significa, bueno, con la misión, perdón, no significa que no disfrutemos, y tampoco significa que siempre vivamos de vacaciones. Estas dos aclaraciones las hago porque ya nos ha pasado, nos lo han preguntado, nos lo han dicho, de personas que nos dicen, ay, pero disfruten un poquito, y nosotros es que nosotros disfrutamos al máximo todos los momentos. Entonces, eso por un lado. Ahora, vamos a pasar al punto de nómadas ecodigitales. ¿Qué significa nómada ecodigital? Nómada ecodigital es un término que hemos desarrollado en Unión Consciente, es propio de nosotros. Al menos, bueno, no hemos visto a alguien más que use el término. Nosotros lo creamos a partir de 3 palabras. La primera, nómada, que es la base. No permanecer en un punto fijo e intercambio cultural. Para nosotros eso es lo que significa nómada. Viajar a diferentes partes, no estar en un punto fijo por mucho tiempo, o bueno, por el tiempo que decidamos nosotros, y el intercambio cultural es conocer nuevas personas. Esto mayormente lo hicimos en Perú, lo hacemos diariamente. En Perú digo mayormente porque fuimos a varias familias hermosas, recuerdo una en específico que fue Roxana, donde nos quedamos con sus hijos también. Entonces obviamente hemos tenido muchísimas más de Roxy, sino que en el momento se me vino este nombre. Hemos tenido varias aquí en Colombia, han sido personas realmente hermosas. En Cali tuvimos a Javi y Adri, de verdad que son personas y seres extraordinarios que nos han recibido en sus hogares y hemos hecho intercambio cultural. Entonces ya vemos que la primera palabra es nómadas. La segunda, eco, conciencia y amor por la naturaleza. Cuando nosotros hablamos de unión consciente es porque en un punto de nuestras vidas fuimos más conscientes del entorno que nos rodeaba. Eso incluye también la naturaleza, que ya vendrá, que ya lo vemos aquí en la parte eco, y es que preferimos zonas naturales. Nosotros siempre al viajar preferimos elegir una zona natural, que si bien sí, evidentemente vamos a ciudades, sí cumplimos nuestra labor en ciudades, sin embargo, por corto tiempo, y siempre estamos buscando lo más natural posible. Te pongo un ejemplo. En Cali, si bien sí estábamos en Jamundí, aunque como tal Jamundí no es Cali, es como un, no sé cómo decirlo, es como un barrio, pero aparte sí es ciudad, pero no está dentro de Cali, es como más pueblo, por decirlo de alguna manera, pero sí es como una ciudad chiquita, para hacerme entender, que no era como tal la ciudad de Cali, que pues ya era un poco más caótica. Y en Jamundí, siempre que realizábamos los retiros Conecta con tu naturaleza junto a Javi y Adri y a Vivian también, y Rochi en el primer caso y Pau también en el primer caso, lo realizamos el primero en la reserva Anahuac, que estaba en Pance, que era una reserva pues natural, 100% natural, y el segundo fue en un parque. Entonces siempre, a pesar de estar en las ciudades, buscamos esa parte eco, también para continuar con toda esta conciencia que comentaba al principio de los nómadas hacia la naturaleza. Ahora, la última parte, digital, es que nosotros iniciamos a trabajar por internet, cumplir nuestra misión por internet, por redes sociales. Este fue nuestro medio de difusión y es actualmente también uno de nuestros medios principales de difusión. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vemos que un nómada ecodigital también debe tener ciertas características. Para mí, en mi caso personal, Carol Dayana Donado Castillo, saqué 9 características que siento que un nómada ecodigital
no es que deba tener, sino que tenemos o que tienen los nómadas ecodigitales, y te las quiero leer. La primera de ellas es minimalista. Esto es algo que mi hermano ha sido el precursor en la familia, en la unión consciente, perdón, y es usar solo lo que necesitas realmente. Es como ese acto de minimalismo, es reducir el consumismo, no consumir cosas que no necesites, y que, por ejemplo, en mi caso no ha sido tan sencillo. A mí, pues, yo y mi madre, en especial nosotras dos, éramos como las más consumistas, papi también. Y Julia ha sido quien nos ha puesto como esa conciencia y esos cuestionamientos de ¿realmente necesitas esto? ¿Realmente lo estás usando? Entonces yo creo que ese es un punto muy importante en general en los nómadas, y es el minimalismo. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando tú eres nómada, tú vas con una maleta por todo el mundo, y en una maleta no te va a caber todo lo que tú tienes en una ciudad. Entonces creo que esto ha sido algo de lo que nos ha hecho ser conscientes Juli, que se lo acoto bastante a él, porque pues él, inclusive voy a dejarte también aquí el link, él hizo un video sobre minimalismo donde hablaba sobre el tema. Segundo punto que también lo aplica perfectamente Juli es ser autosuficientes. Ese es un punto que, les soy sincera, aún lo estoy desarrollando en mi vida, lo estoy construyendo, lo estoy cultivando, y es que ser autosuficiente cuando tú eres nómada yo siento que es vital. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú eres nómada, ¿no? Entonces vas a una montaña, te vas a un sendero y tú necesitas llevar tus cosas, y como nómada te das cuenta de que cargar una maleta al hombro, bueno, como mochilero, que ya es otra como derivación del nómada, se podría decir, es una de las maneras de viajar como nómadas, que es la nuestra. Como mochileros, que es que literalmente cargas una mochila, tú debes llevar solo y exclusivamente lo necesario, no más, no menos, solo lo necesario. Entonces aquí te das cuenta cómo ser autosuficiente también te lleva a cargar tus propias cosas y hacerte responsable de tus cosas. Que porque viajes en pareja o viajes en unión consciente, como es nuestro caso, no significa que el otro te pueda llevar tus cosas, porque si el otro te lleva tus cosas, ¿cómo va a llevar las cosas de él? Entonces, autosuficiencia yo creo que es vital también cuando se es nómada. Tercero, desapego. Este es uno de los puntos más mencionados en la vida nómada. Lo he escuchado en distintas ocasiones, y es que cuando nosotros tenemos desapego de las cosas, sobre todo en primer lugar, y luego de las personas. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer intercambio cultural, vives con esa familia, convives con ellas, estás todo el tiempo rodeadas con ellas, y de un momento a otro pues te vas para continuar con tu misión. Entonces el desapego considero que es algo también realmente hermoso, que se ha convertido en un proceso muy lindo, porque yo era muy pegada a las cosas también. Juli siempre ha sido como el más minimalista, el más autosuficiente, el más desapegado. Yo creo que Juli nació siendo nómada, igual mi madre también era bastante desapegada, sin embargo tenía sus apegos. Papi no tanto, también él era un poco desapegado, aunque al principio no, al principio él era más apegadito, igual que yo, pero ha sido un proceso muy bonito todo este tema del desapego. Y el desapego también de las personas. No tengo en este momento el libro, ni muy bien clara la frase. Sin embargo, en El Alquimista hay una parte donde dice que cuando tú vas a diferentes partes y tienes amigos y te vas, eso es bueno, porque cuando un amigo se queda mucho tiempo en tu vida, quiere iniciar a cambiarla. Esto no aplica en todos los casos, sí en varios, nos ha aplicado a nosotros. Entonces el desapego ha sido algo muy lindo, de no apegarte a nada, de que no dependes de nada, sino de ti mismo y de tu autosuficiencia. Cuarto punto, flexibilidad. Cuando eres nómada, yo diría tienes literalmente que ser flexible. En todo sentido, en el sentido de que un vuelo se puede retrasar, un bus se puede retrasar, de que no siempre vas a tener, por ejemplo, señal internet, de que dependes de otras personas en la mayoría de ocasiones. Entonces siempre hay que ser flexibles con los horarios, con todo, hay que fluir con la vida. Esta también es una lección que me ha costado un poco aprender, porque yo era muy de horarios, ¿no? Muy de tal hora a tal hora, muy de esto lo hago así, esto lo hago así. Entonces la flexibilidad con la vida nómada también es algo muy importante que se va, yo creo que adquiriendo con el tiempo. Y dentro de flexibilidad vamos con nuestro quinto punto, y es abrirte a nuevas culturas. Cuando yo me refiero a flexibilidad, me refiero tanto a flexibilidad mental, emocional y física. Esto también se ve cuando estamos abiertos a culturas. Cabe aclarar que todos estos puntos que te estoy comentando, en este momento yo también los estoy desarrollando, yo también los estoy construyendo, y yo también estoy aprendiendo a hacerlo, porque
Cuando yo te comento esto es porque precisamente lo estoy realizando en este momento, de que abrirme a nuevas ideas, ser minimalista, autosuficiente, estar desapegada, son cosas que yo he venido trabajando con el tiempo, que aún tengo algunos dilemas con ellas y que por eso te las comparto también, para que vayamos construyendo esto juntos. Cuando yo hablo de abrirte a nuevas culturas es ver la manera como esas personas hacen las cosas. Nada más, por ejemplo, yo voy desde aquí dentro de Colombia, de Cundinamarca a Antioquia. En Cundinamarca la arepa es algo muy distinto a lo que es en Antioquia. En Cundinamarca, bueno, también en Boyacá, Cundinamarca, compartimos eso, de que la arepa es algo gordito, con quesito, con mantequillita, todo esto así. Y en Antioquia es una arepa de maíz sencilla, simple, sin nada más, y eso es. Lo mismo con la costa, por ejemplo, aquí en Antioquia tenemos el envuelto, ¿no? Y el envuelto es así, suavecito, de maíz, con quesito, con bocadillo, y en la costa es un bollito, como le dicen allá, que no tiene mucho sabor para acompañar con las comidas. Nosotros la comida por sí sola es el envuelto. Entonces son cosas, por ejemplo, también en Perú no es muy consumida la agua panela. Para mí sí, y aquí en Cundinamarca, bueno, en especial en la zona donde nació mi madre, pues es zona panelera, se consume mucho la panela. Entonces son puntitos que uno no se va dando cuenta, pero hay que irse adaptando. Hay que abrirse a las nuevas culturas, a ver qué toman, por ejemplo. Nos pasó en Perú, de que en Perú, bueno, no sé si en todo Perú, pero al menos en la zona donde nosotros estuvimos, que fue Lima, Ancash, Nazca e Ica, no era muy común tomar café en las mañanas ni ninguna bebida caliente. Entonces nosotros decíamos, Dios mío, pero nosotros venimos acostumbrados a tomar tinto y agua panela, como te comentaba, en las mañanas. Entonces abrirte a nuevas culturas son todo ese tipo de detalles que de eso no te des cuenta, siempre van a estar ahí. Sexto punto, ser recursivo. Esto también ha sido algo muy nómada de, por ejemplo, nosotros que viajamos y realizamos videos, buscar trípodes en todas partes. Dios mío, de verdad, yo he armado trípodes con cuanta cosa. Entonces ser recursivo es que como tú eres autosuficiente, como tú no te vas a cargar toda una casa al hombro, tienes que buscar esos recursos en diferentes partes, que también viene mucho de la cultura antigua nómada, de que ellos buscaban su alimentación y sus recursos a donde iban llegando. Otro punto que también se asocia mucho con la cultura antigua nómada es ser aventurero. ¿A qué me refiero con esto? Y bueno, cabe aclarar que no todos los nómadas son aventureros, me estoy refiriendo a nómadas ecodigitales, específicamente a nosotros cuatro, en el sentido de que aventureros es irte a un lugar sin tener a dónde llegar aún. De verdad, así nos pasó actualmente. Nosotros estábamos buscando, viajamos y en el bus fue que ya conseguimos dónde quedarnos. Entonces todo ese tipo de cosas de ser aventureros, de ser desapegados, de soltar y confiar, una frase hermosa que siempre nos reímos con Fede porque, bueno, mi mamá siempre le decía, Fede, tranquilo, suelta y confía, y él decía, esa frase ya me sabe a cacho, Dios mío, pero bueno, literalmente soltar y confiar y las cosas aparecen. Entonces eso mismo significa de aventurero, una persona aventurera, que por ejemplo en nuestro caso en la parte eco, que puede ir a montañas, que puede ir a senderos, y esto era algo que yo no tenía en definitiva. A mí me decían ir a caminar, Dios mío, yo sufría, y eso es algo muy chistoso porque ahora me encanta el senderismo. Después de Juli, soy de las que más incentiva el senderismo, el trekking, el montañismo, me encanta, y antes no lo realizaba. Entonces, si te das cuenta, es algo que he venido construyendo en este tema de aventurero. Punto número 8, consciente de su entorno y de sí mismo. Esto ya lo había comentado en la parte eco. Cuando se es eco digital hay que ser consciente de uno mismo y del entorno, de lo que te alimentas, de cómo te alimentas, de lo que le estás haciendo al planeta. También por esto iniciamos un nuevo proyecto en Unión Consciente, que toda esta información la consigues en mi Instagram, en las historias destacadas está, de todo esto que estamos realizando. Y cuando uno se da cuenta y cuando es consciente de sí mismo y de su entorno en especial, empieza a realizar cambios en su vida siempre. Siempre va a ser así. Entonces, ser consciente, esta es la parte de unión consciente, de una unión que es consciente de lo que hace, de lo que se consume, de lo que está realizando también. El número 9 es estar dispuesto a servir. Como nómada, yo creo que siempre se está dispuesto a servir a otras personas en especial. Bueno, esto va más asociado como a unión consciente, o así lo veo yo, con nuestra misión de vida, que no es nuestro trabajo.
Estamos como siempre dispuestos a aportar algo a donde llegamos, y eso mismo es con los nómadas. He visto nómadas que aportan música, que aportan arte por lo mismo, tienen su propio arte y su cultura. Entonces esto me parece muy hermoso, ya que siempre se está dispuesto a servir, y como estás con personas nuevas, siempre estás dispuesto a aprender nuevos aspectos. Ya para cerrar te quiero decir dos cosas. La primera es que el nomadismo no es para todo el mundo, no porque nosotros lo realicemos tienes que realizarlo, simplemente es nuestra filosofía de vida, nuestro estilo de vida, y sobre todo también te quiero decir que si no estás dispuesto a realizarlo está bien, o sea, no todo el mundo nació para esto, no todo el mundo está dispuesto a no saber a dónde va a llegar, a dormir un día en el piso, otro día en la cama, y eso está bien. O sea, para mí me parece muy interesante un día dormir en un mat de yoga o en una estera, como le decimos aquí en Cundinamarca, y al otro día dormir en una cama. Yo no le veo el problema. Bueno, y como dicen, estoy joven y bella, no tengo ningún problema con realizarlo, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas es como que no interesa si vivo esto porque me gusta, porque me apasiona, porque es mi filosofía de vida. Tu filosofía de vida puede ser cualquier otra y no significa que esté mal. Sin embargo, son filosofías de vida distintas, y te lo quería compartir es porque nos han hecho la pregunta de qué es ser nómadas. Para cerrar, te quiero decir una frase que me dijo mi hermano, justo estaba escribiendo este video, sube y me dice, ¿qué haces, Carito? Yo le digo, y me dice, ay, sí. Yo le digo, características de nómadas. Y me salió con una frase hermosa y me dice, todos piensan que este mundo está mal, que este mundo está en decadencia, pero los nómadas se dan cuenta de que no. Con esto que quiero decirte, que los nómadas miran la belleza en el mundo, porque cuando viajan se da cuenta que no todo es malo, que no todo es el cambio climático, que si bien sí es cierto, que no todo es malo, que no solo hay explotación minera, que también hay selvas vírgenes, que también hay lugares hermosos. Un nómada al viajar constantemente va conociendo lugares bellísimos, y esto también sucede mucho en Colombia. En Colombia ha sido muy tildado por todo este tema de Pablo Escobar, la drogadicción, de la prostitución, todos estos puntos. Sin embargo, como decía un uruguayo, Facu, que nos encontramos hace poco, él también es nómada, nos decía, porque todo el mundo habla de Pablo Escobar y nadie habla de Gabriel García Márquez, de Botero, y es muy cierto, porque no vemos ese lado lindo del mundo. Yo creo que los nómadas apoyamos eso, esa parte hermosa del mundo, porque todos piensan que el mundo está mal, pero los nómadas no. Gracias por escucharme. Recuerda que me encuentras en Instagram, YouTube y Facebook como Carol Dayana Donado Castillo, donde comparto más información sobre una vida consciente. Un abrazo y nos vemos en próximos podcasts.